Hola, buenas tardes, mi gente bonita y preciosa de internet. Aquí otra vez su querido pendejo, Adrián Goballo, en un video explicando las funciones cognitivas de un test de internet. Advertencia warning. Este video es una breve introducción de, lo que dice el título. Llega un punto en este video en que la información está muy resumida o recortada, lo que puede llevar a ciertos estereotipos como que los fe son manipuladores o los fi ofendiditos o lo que sea. Cualquier duda, comentario, inquietud o problema existencial me lo pueden dejar en la caja de comentarios y yo con gusto se lo respondo si tengo tiempo. Esto no es más que un mero aporte a la comunidad para que tengan pues una visión básica, una visión muy amplia de lo que son las funciones cognitivas. Sí, ya a la chingada. Muy bien. Existen dos tipos de funciones, las de percepción y las de juicio, las cuales se subdividen en otros dos. Para percepción estarían sensación e intuición, y para juicio tendríamos emoción y razón. Dependiendo de cómo se combinen estas cuatro, con la introversión o la extroversión, surgirán 8 tipos distintos de funciones. 4 para percepción y 4 para juicio. Además, si no se han dado cuenta, los acrónimos vienen del inglés. Por eso la F para emoción, la T para razón y la N en intuición no tiene mucho sentido, pero bueno, esto es un test de internet. Empezando por las funciones de percepción. ¿Para qué sirven estas bichas? Bueno, para lo único que sirven es para obtener y procesar información del ambiente, interno o externo, para más nada. En el caso de la sensación, sea introvertida o extrovertida, en general, estas lo que buscan es procesar información, tal y como dice sensorial, de los sentidos. Vista, audición, olfato, gusto y ta. En el caso de la extrovertida, esta lo hace sin hacer ningún tipo de asociación o conexión con pasado, presente o futuro, lo que sea. Bueno, con presente sí. Porque en lo único que se centra la sensación extrovertida es en el presente. Y en la estimulación externa. Son de este tipo de gente que le encanta estimular su cuerpo, ya sea a través del ejercicio, a través de la comida, a través de la pintura, a través de analizar a la gente, simplemente ver lo que hacen y leer su lenguaje físico, les encanta. Y bueno, suelen ser personas muy divertidas, que le encanta el baile, le encanta la fiesta, Cada quien tendrá lo suyo, será distinto, pero por ahí va la sensación extrovertida. En el caso de la introvertida es algo distinto. Esta sí crea asociaciones, más que todo con el pasado, para comparar las experiencias previas con los momentos presentes y encontrar patrones para poder utilizar esas experiencias para lograr un poco de seguridad al actuar. Esto es algo que caracteriza mucho a las personas que usan la sensación introvertida. Buscar experiencias de otros o experiencias propias para lograr tareas. Junto con esto, y al igual que la sensación extrovertida, son muy conscientes de las sensaciones y los detalles. Nada más que estos también son más conscientes de sus sensaciones internas. Hambre, sed, necesidad de ir al baño, este tipo de cosas. Y son más perspicaces que los extrovertidos en notar patrones en las personas. Por ejemplo, si una persona en un momento se sentía bien en el pasado y movía mucho las manos, se van a dar cuenta si esa persona no se siente bien precisamente porque no está moviendo las manos. Siguiendo con la intuición, las características generales de esta serían el gusto por las ideas abstractas y las predicciones a futuro. Hablando de la intuición extrovertida, la gente que utiliza esto suele ser de esta gente que le encanta divagar. Pasar de ideas a ideas, empezar a hablar de cómo está el clima y terminar hablando sobre política interna o sobre el significado de la vida. Son de este tipo de gente que puede pasar de un tema a otro con una facilidad y una labia increíble. Pero, ¿por qué es esto? La gente con esta función se centra en la búsqueda de conexiones. Que esto también se puede ver en conexiones interpersonales o de ideas, pero no es el tema. Suelen buscar conexiones entre ideas. Empezar con una única idea y a partir de ahí conseguir 3 ideas y de ahí más ideas y más ideas y más ideas. Esto es lo que caracteriza a esta gente. ¿Por qué lo digo así como si fuese un desastre? Porque así es como yo veo su pensamiento. Son personas que no ordenan o no filtran las ideas que tienen, sino que conviven con todas a la vez y las utilizan todas a la vez. Algo que para alguien que utiliza la intuición introvertida sería un caos, porque lo que caracteriza a esta es el análisis a profundidad de una única idea para encontrar su significado subyacente. Que esto
Básicamente, la forma o lo que busca una persona con esta función es ver lo que ocultan las ideas detrás de dicho objeto de análisis. Y aquí también viene, junto con esto, un concepto que a mucha gente se le hace difícil de entender, que es el destello de conciencia, también llamado insight en inglés. Esto es básicamente cuando tú, después de darle vueltas y vueltas a un problema, toda la información que has recopilado se sintetiza en una única idea, que es la que estás buscando, es el significado subyacente u oculto de dicha idea. Esto se puede ver mucho en matemáticos, científicos y demás, filósofos incluso. Y sé que es muy difícil de entender, pero véanlo así, es como un filtro en el cual entran muchísimas ideas y se resumen en una sola, pero esas muchísimas ideas vienen de una parte inconsciente. Porque esta es la única función, la intuición introvertida, que trabaja de forma inconsciente. Una vez acabado con el cogeculo, que es la intuición, vamos con algo más simple, las funciones de juicio, que, como dice su nombre, son las que se encargan de juzgar la información para tomar decisiones, utilizando como criterio, pues, criterios propios o externos. Empecemos con las de sentimiento. En el caso del sentimiento extrovertido, esta función juzga la información en base a cómo puede afectar a tus relaciones con otras personas, vínculos interpersonales, y a lo que es aceptado en tu cultura. Son personas muy amables, carismáticas, altruistas, de este tipo de personas que siempre buscan mantener la paz, porque si no hay paz en los grupos, ellos se sienten atacados. Y bueno, un lado malo de esta función también es que son muy manipuladores, porque son personas que son muy conscientes de las necesidades emocionales de otros. Y cuando tú tienes el poder de hasta cierto punto controlar las emociones de otros, verga, es un poder muy fuerte. Si no, pregúntenselo a cualquier presidente. A ver, sigamos con el introvertido, que esto no viene al caso. El sentimiento introvertido es una función que se asocia mucho a la gente ofendidita. Yo no sé por qué, porque esta función no tiene que ver con ofenderse o no. Esta función tiene que ver con la elección de decisiones a partir de valores propios, valores individuales, lo que tú consideras que está bien y mal, lo que no te gusta y lo que te gusta. Básicamente es la función más individualista y subjetiva de todas. La gente con esta función pues suele ser bastante pacífica, a menos que te metas con alguno de sus valores primordiales. Por ejemplo, si es una persona que es vegana, que le gustan los perritos, que le gusta el medio ambiente, si tú te llegas a meter con algo de eso y le lleva a la contraria, pues van a explotar. Por eso es que se asocia con los ofendiditos. Y bueno, pues también suelen ser personas que se meten mucho en estas cosas de buscar los cambios sociales, buscar reformas, ayudar a las personas que son discriminadas, porque lo que lleva a tomar decisiones a esta gente es sentirse en concordancia con sus valores, ser auténticos básicamente, no ser hipócritas. En el caso del pensamiento extrovertido, es una función que se caracteriza por tomar decisiones en base a criterios de practicidad y eficiencia, buscando siempre obtener los mejores resultados, siempre la mejora constante. Por esto, este tipo de personas suelen estar muy dirigidas al logro, al obtener estatus sociales y este tipo de cosas. Son personas muy directas, muy asertivas, de este tipo de personas que externalizan en pensamiento, que hablan en voz alta, lo cual les da cierto don para dar instrucciones, las exposiciones, explicar cosas, ya sean, como dije, instrucciones, teorías. Son muy buenos hablando. Like me from previous months, okay? Total control. Bing, bing, bong, bong, bing, bing, bing. You know what that is, right? Bing, 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 bong, bong, bing, 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 bong, bong, bing, 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 bong. Junto con esto, también son personas que disfrutan mucho de los sistemas, ya sea creándolos, estudiándolos o mejorándolos, ya que lo que, como dije antes, lo que fundamenta o lo que priorizan este tipo de personas es la eficiencia, que las cosas estén listas a tiempo. Y bueno, en base a este pensamiento pueden surgir ciertos errores que no son del todo malos o disfuncionales, pero estos les pueden llevar a juicios dicotómicos. Las cosas son buenas o son malas, sirven o no sirven, funcionan o no funcionan, dejando atrás los matices, dejando atrás una cosa que puede que no sea ni buena ni mala, pero que sea útil. Esto es como lo peor de las personas que utilizan este tipo de juicios. En el caso del pensamiento introvertido es un poco diferente. Estas personas no buscan tanto la eficiencia, sino la precisión. Son personas que pueden pasar mucho tiempo pensando y pensando, desentrañando ideas, viviendo la lógica interna entre las mismas,
ajustándolas, actualizándolas, sacando, quitando ideas, o sea, premisas, porque lo que fundamenta o lo que caracteriza las decisiones de este tipo de gente es que sean lógicas y estén en concordancia con los juicios lógicos internos de estas personas. ¿Qué son estos juicios? Son básicamente un conjunto de enunciados de información, pues, que a partir de la evaluación en comparación con otros y de la actualización constante, se consideran veraces y coherentes. Y es a partir de esto que estas personas deciden, ya que son personas que se caracterizan mucho por la objetividad, después de todo es la función más objetiva de todas, y les encanta o les llama la atención mucho lo que es la justicia. Por eso siempre buscan que la información sea precisa y veraz, ya que las injusticias para ellos no son admisibles. Y bueno, un estereotipo es que suelen ser personas muy inteligentes, o que se les considera inteligentes, porque tienen una cantidad de datos curiosos, pero inútiles en sus cabezas que, verga, es asombroso. Una parte importante de la teoría es el orden de las funciones, las cuales son solo 4 quitando las funciones sombra, que por ahora no vamos a hablar de eso. Estas serían la dominante, que es la más desarrollada, que está en contacto con el resto y siempre está en uso, ya que es la que mantiene estable la personalidad. La auxiliar, que es la que soporta a la dominante en situaciones en las que ésta no puede actuar. La terciaria, que sirve como complemento a la auxiliar y sirve a los fines de esta misma. Y la inferior, que es la peor desarrollada, la que surge en momentos de alto estrés y que está conectada de forma inconsciente o complementa de forma inconsciente a la dominante. Aquí hay que tomar apunte de esto. Jamás pueden haber dos funciones introvertidas o extrovertidas seguidas. ¿Qué es esto? Tú no puedes tener un ne y un fe seguidos. Tú no puedes tener un sí y un ti seguidos. Tiene que haber entre medio una función opuesta. O sea, tiene que haber un sí y un fe. Tiene que haber un ni y un te. Jamás pueden haber dos funciones introvertidas o extrovertidas una con la otra. Y otro tip importante. En la auxiliar y la terciaria siempre van a ser el mismo tipo de función. O sea de percepción o sea de juicio. Lo mismo con la dominante y la inferior. Vamos a verlo con el ejemplo. En el caso del ESFJ, sus funciones son fe, si, ne y ti. Como pueden ver, fe y ti, dominante e inferior, son funciones de juicio, mientras que si y ne, terciaria y auxiliar, son funciones de percepción. Vamos a ver cómo funcionaría un ESFJ en base a las funciones y a su orden, que es muy importante. Como fe está de primera, es de la dominante, lo primero que va a hacer un ESFJ o cónsul, siempre que tenga que atender una situación, es asegurarse de que todo el ambiente sea pacífico, asegurarte de que todo el mundo esté cómodo, todo el mundo esté en paz y demás. ¿Qué pasa? El ESFJ podrá actuar todo lo que quiera para mantener el orden, pero si no recibe información, no procesa la información, no va a poder saber jamás si ha logrado su objetivo. Para eso está la auxiliar, para eso está sí. Sí le va a decir al fe que lo está haciendo bien en base a sus experiencias pasadas, en base a qué ha funcionado antes y en qué situaciones anteriores sí se ha podido verificar que la gente está en paz. Pero ¿qué pasa? Hay veces que sí no tiene esas experiencias, que sí no puede por sí solo. Y para esto estaría ne, la función terciaria, que en este caso, si no existen experiencias previas, ne lo que haría es crear una situación en medio de donde esté el SFJ que permita obtener información que sea similar o sea igual a las experiencias previas que ha tenido así. Por ejemplo, el SFJ se podría poner a hacer un chiste y en base a las respuestas de las personas asociarlo con un problema pasado o una situación pasada y así saber si está logrando su objetivo de generar paz o no. Eso sería la terciaria. La inferior, en el caso de que nuestro querido ESFJ esté estresado, lo volvería un ser sumamente crítico, odioso, que caería muy mal. Porque se pondría a hacer críticas, pero no constructivas, sino del tipo ad hominem. O sea, criticarte a ti y no a tus argumentos. Criticarte para hacerte sufrir. Criticarte para atacarte, básicamente. También se pondría con charlatanerías de que él tiene la razón, cuando en realidad lo único que hace es hablar paja. Y así. Pero en el caso de que su ti esté en buen uso, o sea, que esté relajado,
de forma inconsciente complementaría su fe, utilizando juicios objetivos para poder mantener la calma en el ambiente, tratando de ser lo más justo posible. Y bueno, ya por último aquí les dejo las funciones de cada tipología para que las tengan ahí, sepan cuáles son las suyas, pongan a investigar en profundidad, porque esto ha sido una breve introducción sobre cada una de esas, si les interesa, si no les interesa. En cualquier caso, yo estaré pendiente de los comentarios de esta publicación para responder dudas, resolver dudas. Si quieren más ejemplos, si necesitan más ayuda, si necesitan páginas, pues pueden decirme y yo se las paso sin ningún problema. Bueno, yo he sido el pendejo de los payasos y nos vemos, no sé, quizás nunca. Adiós. Mira, toma. Suscríbete, mamagüeva.